contó, cuáles son los efectos negativos del delito del contrabando. Con informar que la moción fue remitida a través del Sistema de Gestión Documental de TS mediante memorando número ANC JE 2021-0089M, mismo que me permito dar lectura. Asunto. Moción sobre la forma de votación y la votación del informe sobre la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio. En mi calidad de presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en atención a lo que disponen los artículos 64 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito remitir las siguientes mociones para que se sometan a votación con relación al tratamiento de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico dentro de la continuación de la sesión número 713 del Pleno de la Asamblea Nacional. La forma de votación para el tratamiento de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico se ha tomado en 3 bloques. 1. Para votar los allanamientos a la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio. Otro para votar las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y un tercero para votar aquellos artículos aprobados también por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que contienen nudos críticos de la siguiente manera. Moción 1. Que se tome votación para aprobar el allanamiento a los textos de los siguientes artículos de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Artículos número 2 y 11 que reforman al Código Orgánico Integral Penal y 25 que reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Moción 2. Que se tome votación para aprobar la ratificación a los textos de los siguientes artículos del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Artículos número 5, 7, 8, 10 y 12 que reforman al Código Orgánico Integral Penal, 13, 14, 15 y 19 que reforman al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 22, 23 y 24 que reforman a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, 26 que reforma a la Ley de Comercio Electrónico y las disposiciones transitorias de la 1 a la 10ª. Moción 3. Que se tome votación para aprobar la ratificación de los siguientes artículos del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combatir el comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, que se han considerado como nudos críticos y que son los siguientes: 3 y 6, que reforma al Código Orgánico Integral Penal. Finalmente, señora Presidenta, se sirva a disponer a Secretaría General, realice los ajustes o cambios de forma que correspondan al documento, así como de ser el caso, se realice la renumeración del texto del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, previo a su envío para su publicación en el registro oficial, en atención a lo dispuesto en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Particular que por su conocimiento para los fines legales pertinentes suscribe el presidente de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta César Alejandro Jaramillo Gómez. Hasta ahí el texto de la moción presentada, señora Presidenta. La presidenta de la Asamblea Nacional primero preguntó si había ingresado la moción, lo mismo que fue confirmado por el secretario general Álvaro Salazar. En este momento se va a comenzar a proceder con la votación respectiva. Recordar que existen 3 mociones. Participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Gracias. Por lo tanto, serán 3 las votaciones. La primera moción dice lo siguiente: que se tome votación para aprobar el allanamiento a los textos de los siguientes artículos de la objeción parcial del Presidente de la República
al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Artículos número 2 y 11 que reforman al Código Orgánico Integral Penal y 25 que reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, conocido como Código Ingenios. Así que comenzará con esta votación. Si usted recién se engancha a la señal de los medios legislativos, muy buenas tardes primero, y también informarles que nos encontramos en la transmisión de la continuación de la sesión 713 del Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento, lo que discutió ya el Pleno, se desarrolló el respectivo debate y en este momento nos encontramos en la votación discutió el informe no vinculante de la objeción parcial que realizó el primer mandatario a la ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. El informe no vinculante fue expuesto por el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En esta mesa legislativa se llevó al trámite el veto presentado por el presidente de la República. Sin embargo, recordar que este proyecto de ley orgánica, que también lo precisó en su intervención el asambleísta ponente Alejandro Jaramillo, crea herramientas jurídicas para la lucha contra el comercio ilícito, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, piratería y otros delitos y acciones ilícitas conexas que afectan a la producción nacional y el comercio legal. El proyecto de ley busca la protección de los derechos de propiedad intelectual como elemento fundamental para el desarrollo económico, tecnológico y social del país, integrados por los de propiedad industrial y los de autor y conexos, procurando cumplir los preceptos constitucionales así como los compromisos internacionales adquiridos por la ratificación de convenios y acuerdos. En su intervención, el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien además preside la Comisión de Justicia, destacó que se recibió las observaciones de los jefes de las bancadas, lo que permitió definir los textos de ratificación y allanamiento. Sobre la reforma al COIP, explica que la Comisión de Justicia se allana a 2 objeciones de las 9 remitidas por el Ejecutivo y sugieren la ratificación en los demás textos, como en el caso de los delitos aduaneros y sus sanciones. Explicó que el delito de contrabando aduanero es idéntico al tipo penal de la defraudación fiscal. Señala que es fundamental su control y aplicación del poder punitivo de manera proporcional. Fundamenta la posición especificando la reforma a cada uno de los 5 cuerpos legales en los temas delitos aduaneros, proporcionalidad de las sanciones, lavados de activos, conductas relacionadas con el comercio ilícito y otros. Se lleva adelante el proceso de registro para someter a votación la primera moción presentada por el asambleísta Jaramillo. Esta moción, como ya habíamos especificado, corresponde a lo que la Comisión de Justicia está proponiendo el allanamiento. Esto significa aceptar las observaciones que llegaron del presidente de la República a este proyecto de ley. De acuerdo a cómo avanza este registro, son 129 asambleístas quienes ya se han registrado para participar en esta votación. La sesión plenaria, la continuación de la sesión 713, se instaló a las 10 de la mañana con 31 minutos con la presencia de 124 asambleístas hasta este momento. Ya son 130 los asambleístas que se han registrado para participar. El debate, incluida la intervención del asambleísta Jaramillo como asambleísta ponente, contó con la participación de 7 legisladores. Luego del asambleísta Jaramillo intervino el asambleísta Gruber Zambrano, quien representa a la población de Santo Domingo de los Áchilas, que subrayó que los textos de la reforma permiten la concordancia entre los 5 cuerpos legales. Recordó que existe una diferencia de enfoque respecto al Comité Interinstitucional para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, mientras que el asambleísta Diego Ordóñez por Pichincha fue el tercero en
solicitar la palabra. Él manifestó que el contrabando ocurre cuando se dan los altos costos, porque existen altos costos de productores nacionales por impuestos, aranceles, se vuelven pocos competitivos de esta manera. El problema de fondo es atacar esto, por ello habló de la necesidad de una solución estructural. Dijo además que la ratificación del artículo 300 del proyecto adolece de una falla de técnica legislativa, considera necesario contrastar las ideas con los modelos de desarrollo, analizó las circunstancias de las infracciones aduaneras como parte de un marco estructural. Para que la ley sea efectiva se requiere de un nivel de control, afirmó el asambleísta Diego Ordóñez. Luego, la asambleísta Viviana Veloz de Santo Domingo de los Áchilas mencionó que el Comité Interinstitucional se encargará de establecer una política clara respecto al contrabando. Asimismo, reflexionó sobre la proporcionalidad de las penas y mínima intervención penal a fin de no lesionar los bienes jurídicos. Ya son 133 los asambleístas que se han registrado para participar en esta votación. La asambleísta representante de Loja, Lucía Plasencia, afirmó que las poblaciones de la frontera son víctimas del contrabando. Ella detalló todos los males que acompañan justamente esta problemática. Propuso la ratificación en determinados artículos relacionados con las sanciones, observando el marco de mínima intervención penal. Mientras que el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, representante de Azuay, dijo que con el control eficiente del contrabando se fortalece el comercio formal, ganan los comerciantes, ganan las empresas y también el Estado por la recaudación tributaria. Sobre el veto, sostuvo que la comisión ha realizado un buen trabajo. Dijo que los allanamientos que se sugieren mejoran la redacción del proyecto de ley. Sin embargo, también tuvo algunas observaciones respecto a las ratificaciones que propone el documento, el informe preparado por la Comisión de Justicia. Es fundamental que exista un comité interinstitucional para combatir al contrabando, ya que en la práctica, sostuvo el asambleísta Lloret, los esfuerzos de las instituciones para enfrentar este problema no se encuentran articulados y por ello no se pueden obtener los resultados que son necesarios para combatir al contrabando. Dijo que es una ley positiva que fue construida con diversos sectores productivos y se debe velar por el interés nacional general, dijo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret en su intervención que fue la sexta en el debate. El asambleísta Patricio Cervantes de Imbabura fue quien cerró el debate de este informe. Él sostuvo que el contrabando trae problemas de seguridad, ya que existen bandas delictivas que cometen este delito, afecta el empleo que puede generar la industria, por ejemplo, la industria textil, citó el asambleísta Cervantes. Él dijo que era necesario reflexionar sobre qué es más efectivo, la sanción administrativa o la sanción penal para enfrentar este tipo de delitos. Continúa el registro de los asambleístas. Hasta el momento son 134 asambleístas que ya se han registrado. Como siempre recalcamos, este es un paso obligatorio para la respectiva votación, es decir, primero se constata que existe el número de asambleístas que determina la ley, que comprende o que representan al quórum reglamentario y luego de ello, por supuesto, se lleva adelante la votación, 134 y se registran 3 ausencias. La continuación de la sesión 713 del Pleno de la Asamblea Nacional se realiza este viernes 2 de julio en modalidad semipresencial. Ello significa que un grupo de asambleístas participan aquí en el Salón Plenario Nela Martínez en la sede legislativa y también la mayoría de asambleístas están conectados por la plataforma virtual habilitada justamente para que se pueda llevar adelante la participación de los asambleístas vía telemática. Así se han desarrollado las últimas sesiones plenarias, así determinaron las autoridades el desarrollo del trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión 713, la continuación de esta sesión 713,
la sesión, se instaló el día de ayer, comenzó el día de ayer jueves con 3 puntos en la agenda. De los puntos ya se cumplió con el himno nacional de la República del Ecuador y también el Pleno de la Asamblea Nacional ya conoció y resolvió sobre el informe enviado por la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, constante en memorando de fecha 29 de junio de 2021. Dicho informe lo que recomendaba era el archivo del juicio político que se encontraba en curso en contra del exministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, René Ortiz. En la jornada de ayer, que fue una jornada extensa que duró hasta cerca de las 12 de la noche, participaron en total 19 asambleístas finalmente, y por unanimidad el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la moción que fue presentada por el asambleísta Luis Almeida, que a su vez también recomendaba solicitaba que se archive el juicio político en contra del exministro René Ortiz por un tema formal, por los plazos que ya habían concluido para el mismo, y por lo tanto también en el debate se sostuvo por parte de los asambleístas que intervinieron la necesidad de proceder con el juicio político en contra de el titular de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi, por las altas expectativas ciudadanas que existen sobre este tema y también por la necesidad de dar una respuesta, una solución a la situación por la que atraviesa la Contraloría General del Estado. Recordemos que existen procesos penales en curso en contra de Pablo Celi, quien debe responder ante la justicia, y por lo tanto es necesario que se dé una solución al problema por el cual atraviesa la institución, la Contraloría General del Estado. Así que con la finalidad de priorizar este juicio político, se decidió el archivo del juicio político en contra del ex ministro de Energía René Ortiz. Sin embargo, algunos asambleístas manifestaron, o se dejó por supuesto abierta la posibilidad para luego poder presentar un pedido de juicio político en contra del ex funcionario que estuvo a la cabeza del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables. Ya son 135 los asambleístas que se han registrado para participar. Esperamos que ya Secretaría General pueda dar cuenta efectivamente del número de legisladores que van a intervenir, que van a participar en la votación. Ya son 136 asambleístas registrados. Belkis. Sí, Diana, vamos a recapitular un poco la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Alejandro Jaramillo. Precisamente se toma el registro por parte de los asambleístas en este momento. Ya son 136 los asambleístas que se han registrado. La moción número 1 tiene que ver con que se tome votación para aprobar el allanamiento a los textos de varios artículos. La moción número 2 para aprobar la ratificación. Hay una tercera moción de la cual vamos a dar cuenta en pocos instantes. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción 1 referente a aprobar el allanamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, referentes a los artículos 2 y 11 que reforman el Código Orgánico Integral Penal y 25 que reforma el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Bien, 136 asambleístas se han registrado para esta primera votación. Damos lectura textual al documento que circuló el asambleísta Alejandro Jaramillo de la forma de votación. ¿Qué es lo que plantea? Que la forma de votación para el tratamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico sea tomada en 3 bloques. 1, para votar los allanamientos a la objeción parcial del presidente de la República, el proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales. Otra para votar las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, y un tercero para votar aquellos artículos aprobados también por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que contienen nudos críticos. ¿De qué manera? De la siguiente manera, y es precisamente lo que se someterá a votación en este momento. La moción número 1. Textualmente, la moción indica lo siguiente: que se tome votación para aprobar el allanamiento a los textos de los siguientes artículos de la objeción parcial del presidente de la República
al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. Artículos números 2 y 11 que reforman al Código Orgánico Integral Penal y 25 que reforma al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Se somete a votación esta primera moción, reiteramos, para aprobar el allanamiento a los artículos 2 y 11 que reforman el Código Penal y 25 que reforma el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 136 asambleístas se registraron para esta primera votación. El proceso ha iniciado ya. 4 son las opciones: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. De estas 4 opciones se ha hecho uso apenas de una, que es el voto afirmativo. Hasta el momento los votos de respaldo a esta primera moción alcanzan ya 53 y esta cuenta todavía va subiendo, Diana. Recordemos que el proyecto de ley reforma a su vez varios cuerpos legales, es decir, reforma varias normas con el fin justamente de enfrentar al contrabando y otros delitos que existen, que son similares a este. El artículo 2 es aquel que la Comisión de Justicia resolvió recomendar al Pleno el allanamiento. Este artículo 2, vamos a leer la parte del análisis del proyecto de ley que fue distribuido, del informe no vinculante que fue distribuido a los asambleístas también. Dice lo siguiente: la Presidencia veta el artículo 2 que sustituye el artículo 65 del COIP y propone un texto alternativo. El texto alternativo del artículo introduce en el inciso tercero la frase "o a los derechos de autor y arte cargo público" y elimina en el inciso 4 la frase "cámaras de comercio y cámaras de industria". Introduce como infracción a los actos lesivos también a los derechos de autor y amplía las prohibiciones para el ejercicio de prácticas como son arte, cargo público, para de esta manera guardar coherencia con lo dispuesto en el artículo 1 que sustituye el numeral 6 del artículo 60 que se refiere a las penas privativas de libertad del Código Orgánico Integral Penal. El texto alternativo de la Presidencia de la República, de acuerdo a la Comisión, amplía la protección a los derechos de autor y prohibiciones a quienes incurran en la infracción, así como aclara que el encontrarse agremiado o afiliado a una cámara de comercio o industria no le habilita el ejercicio de una actividad de esta naturaleza. Por estas consideraciones es que la Comisión resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el texto del artículo 2 reformatorio al artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal del proyecto de ley y aprobar el siguiente texto. Artículo 2. Sustitúyase el artículo 65 del Código Orgánico Integral Penal, recalcamos, por el siguiente: cuando el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, oficio, empleo o cargo público de la persona sentenciada, la o el juzgador en sentencia dispondrá que una vez cumplida la pena privativa de libertad se la inhabilite en el ejercicio de su profesión, empleo, oficio o cargo público por el tiempo determinado en cada tipo penal. Los y los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán de manera obligatoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, cargo público, arte, oficio, industria o comercio a la persona que haya cometido algún delito contra la integridad sexual y reproductiva en el que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad una vez cumplida esta, siempre que el ejercicio de dicha profesión, oficio, empleo o cargo público ponga a la persona en contacto directo con este grupo de atención prioritaria. La persona que haya cometido algún delito contra la administración aduanera y actos lesivos a la propiedad intelectual, las y los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán de manera obligatoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, oficio, industria o comercio por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad una vez cumplida esta. En el caso de funcionarios públicos, la inhabilidad corresponderá al duplo de la pena privativa de libertad.
Conforme al inciso anterior, el juez comunicará a las entidades competentes para su inclusión en los registros de empresas, sociedades o compañías a cargo de la entidad o entidades competentes, así como a las cámaras de comercio y cámaras de industria, el ente rector de recaudación de tributos, al ente rector de aduana, a los colegios profesionales, asociaciones, gremios, juntas y demás entidades encargadas del registro, calificación y habilitación para el ejercicio de la profesión, empleo o cargo público de la persona sentenciada según corresponda. Allí el análisis realizado por la Comisión de Justicia y también de acuerdo a lo que solicita que el Pleno resuelva, que es el allanarse a este artículo que reforma a su vez el artículo 65 del COIP, es cómo quedaría este artículo del Código Orgánico Integral Penal. Esto también responderá efectivamente a la decisión del Pleno. Sin embargo, Belkis, hay una mayoría de votos afirmativos, es decir, a favor de la propuesta presentada. Avanza de esta manera la votación de la moción número 1 por el allanamiento a los textos de los artículos 2 y 11 que reforman el Código Penal y 25 que reforma el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 136 asambleístas se registraron para esta votación. De este número, 134 son los votos afirmativos, no hay votos negativos, tampoco hay votos en blanco, hay una abstención y falta un voto por consignarse. Sesión del Pleno número 713 en su continuación. Rápidamente queremos aprovechar los minutos que nos quedan para dar cuenta del análisis de la objeción parcial al artículo 11 del presidente de la República. El informe indica que la Asamblea Nacional agregó al 370 del Código Penal un inciso que castiga con mayor severidad a la asociación para la comisión de delitos contra la administración pública con la pena máxima prevista en la indicada norma, que son 5 años. La Presidencia de la República objeta la inclusión del inciso en mención, argumentando que tan solo la asociación ilícita que siempre se castiga con el máximo de la pena son aquellos delitos contra la administración aduanera, por lo que bajo el principio constitucional y de proporcionalidad entre la infracción y la pena, considera que debe eliminarse este artículo y que sean los tribunales de garantías penales quienes tomen la decisión de cuál es la pena a aplicarse. En este sentido, la comisión resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional allanarse en el veto presidencial y eliminar el inciso segundo, mandando agregar al artículo 370 del Código Penal que fuera aprobado por la Asamblea Nacional, que señala: cuando se tratare de asociación para la comisión de delitos contra la administración aduanera, cada una de las personas será sancionada por el solo hecho de la asociación con la pena máxima prevista en el inciso anterior y multa de 20 salarios básicos unificados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 135 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción número 1 referente a aprobar el allanamiento de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, referente a los artículos 2 y 11 que reforman el Código Orgánico Integral Penal y 25 que reforma el Código Orgánico de la Economía Social, de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.